Chicos, pues buenas tardes a todos. Soy Pilar Pérez. Vamos a empezar ya que son justo las 6 para aquellos que habéis llegado puntuales, que no se haga más esto de rogar. Entonces, como os decía, soy Pilar Pérez, soy residente de oftalmología del Hospital Clínico San Carlos y además soy coordinadora de tutores de AMIR. Entonces, en primer lugar, quería daros las gracias a todos por conectaros a este webinar, por demostrar interés en formaros también sobre cómo hacer vuestro trabajo de fin de grado. Lo he preparado con muchísimo cariño y espero que os sea útil, porque yo creo que durante la carrera, el momento en el que uno se tiene que enfrentar al trabajo de fin de grado, pues siempre genera cierta inquietud, cierta ansiedad, porque aunque habéis ido haciendo trabajos de distintos tipos durante toda la carrera, normalmente el mismo profesor que os encargaba el trabajo era el que luego os iba a evaluar. Y en cambio, en el trabajo de fin de grado os vais a encontrar con que las normas las pone la universidad, los profesores que lo corrigen son cardiólogos, epidemiólogos, neumólogos, anestesiólogos, cualquier cosa que seguramente no esté relacionado con el tema de vuestro trabajo de fin de grado, y esto añade un poquito de dificultad y desde luego de nervios a la hora de tener que preparar vuestro trabajo de fin de grado. Entonces vamos a ir viendo, a ver que me pase bien, perdonadme un segundito, pues nada, no pasa. Bueno, vamos a ir viendo las opciones que tenemos cuando vamos a preparar un trabajo de fin de grado. Y es que antes de prepararlo tenemos que elegir el tema. Nos encontramos con esta libreta en blanco y tenemos dos opciones. La opción A, que va a ser en 3 sencillos pasos tirarse a la piscina con el primer trabajo de fin de grado que nos ofrezcan y liarla, porque muchas veces van a ser trabajos de fin de grado trampa, que van a conllevar muchísimo trabajo y que en muchas ocasiones no os van a salir resultados significativos y encima el tutor puede que hasta pase de vosotros. O la opción B, que va a ser pensaros bien antes de hacer el trabajo, cómo lo queréis hacer, sobre qué lo queréis hacer y con quién lo queréis hacer. Entonces, para mí, los puntos clave antes de empezar el trabajo de fin de grado es, en primer lugar, elegir el tema. ¿Sabéis? Me están preguntando por el chat si se va a grabar. Va a quedar grabado el webinar. Voy a hacerlo todo de seguido y al final hacemos una sección de dudas para que me preguntéis todo lo que necesitéis, ¿vale? Entonces, el tema tiene que ser algo que os interese. Vais a dedicarle muchas horas y tiene que ser un tema, pues bueno, que por lo menos cada vez que os tengáis que poner a redactar el trabajo, no digáis, madre del amor hermoso, en qué berenjenal me he metido yo solo. Pero además del tema tenéis que ver si queréis hacer un trabajo experimental o un trabajo clínico. Los trabajos experimentales, ¿qué inconveniente tienen? Que suelen requerir más tiempo. Para aquellos que llevéis desde primero o segundo de carrera metidos, por ejemplo, en el departamento de bioquímica, de genética, de inmuno de vuestra facultad, pues sí que es recomendable o sí que sería interesante hacer un trabajo de ciencias básicas, que llamamos. Uno de los problemas que tiene es que para poder desarrollar este tipo de trabajos vais a tener que aprender primero las técnicas de laboratorio con las que se van a hacer. Y esto también conlleva un tiempo. Entonces vais a sumar el tiempo del aprendizaje que conlleva estas técnicas y el tiempo de elaborar toda la base de datos y obtener resultados de vuestros experimentos. La mayoría de vosotros seguramente lo que haréis será un trabajo de tipo clínico, trabajos basados en historias de pacientes, en datos analíticos, bueno, datos de pacientes en general. Ya veáis o no a los pacientes vosotros, pueden ser revisiones de las historias clínicas o puede ser que vosotros tengáis que citar a los pacientes para hacerles X pruebas. Entonces, generalmente los trabajos clínicos suelen ser algo más rápidos de elaborar, pero los experimentales, pues bueno, tienen esa ventaja de que si ya estáis metidos en un departamento y os interesa, pues vais a poder sacarles mucho provecho. Segundo punto, para mí diría que casi más importante que el anterior, la elección del tutor o tutora de vuestro trabajo de fin de grado. Os he puesto las dos características que son fundamentales desde mi punto de vista que tenga un trabajo de fin de grado, y es que tiene que ser una persona responsable y una persona práctica. En la mayoría de universidades, además estos días de atrás he estado revisando las normas de 18.000 universidades sobre los trabajos de fin de grado, dice, o sea, en todas las universidades son 6 créditos el trabajo de fin de grado. Habréis visto que muchísimas de las asignaturas que vais teniendo a lo largo de la carrera son 12, 18 créditos, es decir, mucho más que lo que supone el trabajo de fin de grado. Con lo cual no podéis dedicar vuestro sexto entero, por ejemplo, a hacer el trabajo de fin de grado y a dejar de estudiar asignaturas importantes, o los que os vayáis a presentar al MIR, a empezar a preparar un poquito del MIR. Por eso es importante que vuestro tutor sea una persona práctica y que no se pierda en la belleza de la ciencia y os tenga haciendo una base de datos eterna que no os lleve a ningún sitio. Y en segundo lugar, tiene que ser una persona responsable. ¿Por qué? Como os decía antes, es el primer trabajo que hacéis modo artículo, por así decirlo, a lo largo de toda vuestra carrera. Y no vais a necesitar una corrección, ni 2, ni 3, sino que lo mínimo que se suele necesitar es que el tutor os corrija el trabajo 4 o 5 veces, o sea, una cantidad buena de veces que os lo tienen que revisar.
Y además, según las normas de cada universidad, habrá algunas universidades que os permitan hasta 3 tutores del trabajo, pero generalmente esto, bueno, cada uno como lo valoréis. Yo no le veo mucha ventaja. Si tenéis uno que cumpla estas 2 características, va a ser suficiente para hacer un buen trabajo de fin de grado y para estar suficientemente supervisados. Tercer punto, tema de burocracia. Esto depende muchísimo de cada universidad, pero como todo en esta vida, si no hacemos bien los trámites, no vamos a poder llevar a cabo nuestro trabajo, defender el trabajo de fin de grado, etcétera, etcétera. Tenéis que ver cuándo se hace la matrícula. La mayoría de los que estéis en sexto ya la habréis hecho. Los que no, pues en el momento en que se haga en vuestra universidad. Tendréis que rellenar generalmente un formulario de inscripción en el que tendréis que dar el título con antelación a la defensa del trabajo de fin de grado. Esto también tiene unos plazos. Habrá quienes tendréis que llevar la conformidad de tutorización de vuestro tutor, que es un papel en el cual el tutor dice que acepta llevaros el trabajo de fin de grado. En fin, hay un montón de trámites que tenéis que hacer y que tenéis que estar pendientes para que no se os pase los plazos y podáis presentarlo a tiempo y que esto no retrase pues, el aprobar la asignatura y poder terminar la carrera. Y por último, revisad las normas de la universidad en cuanto a formato del trabajo de fin de grado. Lo que nos van a dar va a ser el formato en el cual tenéis que dar pues la bibliografía, la extensión, número del el tamaño de fuente en el Word, pues bueno, cosas puramente de formatos. Os van a decir si se aceptan revisiones bibliográficas o no. Esto es importante porque hay muchas universidades en las que no lo aceptan. Cuántos autores podéis ser. Que esto, si queréis, luego lo hablamos en el apartado de las dudas. Hay universidades que permiten varios autores por cada trabajo de fin de grado. Esto tiene la ventaja de que dividís el trabajo, pero tiene el inconveniente de que hay que trabajar con otra persona. Es un trabajo bastante importante y si no conocéis muy bien cómo trabaja el otro, pues puede llevar a malentendidos con el compañero con el que vayáis a hacer el trabajo. Entonces eso, desde mi punto de vista, pensáoslo bien. Siguiente diapositiva. Bueno, pues una vez que tenemos el tema, tenemos que tener nuestra hipótesis de trabajo. Hemos hablado con nuestro tutor y os pongo esta captura de pantalla que es sobre el que fue mi trabajo de fin de grado. Bueno, tuvieron el detalle de ponerme como coautora cuando lo enviaron en una revista y fijaos que el tema es densitometría y topografía corneal en pacientes con glaucoma congénito primario. Como os podéis imaginar, yo como estudiante de sexto de medicina no tenía ni idea de lo que era la densitometría, la topografía, ni por supuesto el glaucoma congénito primario. Entonces os pongo aquí que es muy importante que exprimáis al tutor porque muchos de los temas que os van a plantear van a ser tan específicos como era el mío. Y esto no es necesariamente malo. Cuanto más concreto es el tema del que hagáis el trabajo, menos bibliografía va a haber disponible y por tanto la discusión va a ser más fácil de hacer para vosotros. Tenéis que exprimir al tutor en el sentido de que cuando vosotros os enfrentáis a esto no tenéis ni idea de qué va el tema y os tiene que explicar y tiene que conseguir que entendáis cuál es el objetivo de vuestro trabajo de fin de grado. Y os tienen que explicar punto por punto, primero todas las partes del título y segundo todas las pruebas o todo lo que le vamos a ir haciendo al paciente. Por eso el que sea una persona responsable y que sea una persona práctica que os decía antes. Y una vez ya hemos entendido de qué va nuestro trabajo, tenemos que elaborar la base de datos. Generalmente lo vamos a hacer en Excel, que yo creo que es un programa que todos más o menos manejamos, y vamos con la primera de las claves sobre cómo hacer el trabajo de fin de grado y ahorrar tiempo, que es que antes de empezar a meter los datos, de lanzarnos a rellenar el Excel, tenemos que predefinir todas las variables que vayamos a incluir en el estudio. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que, pues eso, incluimos, por ejemplo, en esta base de datos tenemos nombre, apellido, sexo, edad, ojo, hipertensión y diabetes. Y nos damos cuenta, después de haber revisado las historias de los 100 pacientes que hemos incluido en el estudio, que nos ha faltado incluir si tenía dislipemia también. Entonces nos tenemos que revisar otra vez las 100 historias por un dato que nos ha faltado. Mi recomendación es que hagáis la primera fila con todas las variables que tenéis que incluir en el estudio, cojáis, por ejemplo, si es una revisión de historias, una revisión de valores analíticos, cojáis una historia de un paciente y rellenéis todos los datos, porque de esta forma os vais a dar cuenta si falta algún dato, podéis modificar la base de datos y a partir de ahí ya rellenarla completa. Esto es sobre todo para ahorrar tiempo. Y la segunda de las claves que os van a ayudar a ahorrar tiempo es codificar los datos desde su recogida. ¿Qué es esto? Codificar es expresar con números los valores de mi variable. Por ejemplo, Pepito Pérez, sexo. Si es hombre le pongo un 1, si es mujer le pongo un 2. Si estoy analizando el ojo derecho le pongo un 1, si estoy analizando el ojo izquierdo le pongo 2. Hipertensión arterial, sí, 1, 2, no. Con esto
lo que estoy facilitando es el análisis de datos. Cuando vosotros llevéis vuestra base de datos a un estadístico, el estadístico quiere la base de datos codificada, quiere que todo aparezca como valores numéricos y por ese motivo lo tenéis que hacer desde el principio. A vosotros os cuesta exactamente el mismo trabajo cuando estáis rellenando la tabla poner Pepito Pérez hombre, Lisa Simpson mujer, que poner 1 o 2 y en cambio os va a ahorrar el trabajo de luego tener que revisar la base de datos completa para pasarla a valores numéricos. Y desde el momento en que empecéis a elaborar la base de datos, vais a ir pidiendo cita con el departamento de estadística. Generalmente en los hospitales hay un servicio de estadística, un departamento de estadística que de forma bastante altruista ayudan con los trabajos de fin de grado, pero tenéis que tener en cuenta que estas personas no se dedican a analizar bases de datos de trabajos de fin de grado, sino que se dedican a trabajos de la gente del hospital. Entonces, es una ayuda que os dan, pero tienen lista de espera y los plazos que tienen para entregarnos los resultados estadísticos, pues a veces son más largos de lo que nos gustarían. Entonces, tenéis que ir pidiendo la cita, ir gestionándola para cuando creéis que va a estar completa vuestra base de datos e ir con las ideas claras sobre qué queréis que analicen en cada caso. ¿Cómo voy a saber lo que quiero que analicen? Porque voy a haber hablado con mi tutor y antes de ir a estadística vamos a haber predefinido qué tablas voy a querer elaborar con los datos de mi base de datos, con los datos de mis pacientes. Generalmente vamos a incluir 2, 3 tablas en nuestros trabajos. Una primera tabla con las características demográficas, que nos defina las medias de la población, que nos diga pues si mi población de media tenía 50 años o 35, si eran mayoría hombres o mujeres, o si había paridad entre unos y otros. Las características de la población de lo que parto. Una segunda tabla con las variables que he medido en mi estudio y luego alguna tabla más si queréis hacer algún estudio o algún gráfico más si queréis hacer algún estudio estadístico concreto. Pues gráficos sobre la evolución, comparaciones, etcétera, etcétera. Y esto también se lo tenéis que decir a estadística. Cuando vayáis a recoger los datos o el que sea el estadístico que os lo vaya a analizar, os van a dar cosas como estas que están extraídas del SPSS, que es uno de los programas que se suele utilizar con más frecuencia para hacer los análisis estadísticos, que fijaos que no se entiende absolutamente nada. Entonces, esto tenéis dos opciones, o que os lo explique el estadístico o que os lo explique vuestro tutor. Si vuestro tutor veis que no está muy por la labor de echaros una mano, aseguraos de que cuando vayáis a hablar con el estadístico os expliquen cuáles son los valores que aparecen en estas tablas que vais a tener que incluir vosotros en las vuestras. Porque, por ejemplo, no es lo mismo la beta estandarizada que no estandarizada que la beta estandarizada. No sabéis a lo mejor si el alfa es SIG o no es SIG. Entonces, esto os lo tiene que explicar alguien. Igualmente, no os agobiéis porque si no hay nadie que os ayude, en internet está absolutamente todo, pero bueno, sí que es interesante que vayáis con ello en la cabeza de que los datos que os van a dar os los van a dar así y que no va a ser fácil interpretarlos a menos que alguien os eche una mano. Y seguimos con la estructura del TFG. Entonces ya tenemos todo nuestro análisis de datos, tenemos nuestras tablas, tenemos nuestros gráficos, hemos visto que nos ha salido que nuestro fármaco E A es mejor que nuestro fármaco B y tenemos que irnos a escribir el trabajo de fin de grado. En las normas de vuestra universidad siempre os suelen poner la misma estructura, que es que el trabajo tiene que tener un índice, un resumen o abstract, que generalmente os lo van a pedir en español y en inglés, con sus palabras clave, el cuerpo del trabajo, que va a ser introducción, material y métodos, resultados y discusión con conclusiones, y por último la bibliografía. Pero ojo, porque todos los trabajos científicos, y en concreto vuestro trabajo de fin de grado, se leen y se escriben en un orden diferente. Yo me siento totalmente identificada con esa gente que se pone a escribir un trabajo y lo primero que hace es escribir el índice, porque si no tiene el índice en su cabeza en el que pone que la material y métodos empieza en la página 5, aunque no haya escrito todo el manuscrito, pues no se queda a gusto. Esto es un error porque os hace perder tiempo y el índice es lo de menos. Pero por supuesto no podéis escribir un resumen si no sabéis de qué habéis hablado en todo el resto del trabajo. Y es por eso que tenéis que hacerlo en un orden diferente al que luego se va a leer. Y esto es lo que vamos a ver. ¿Cómo lo voy a escribir? Ya tengo elaborados mis tablas y mis gráficos. A continuación voy a escribir material y métodos. ¿Por qué? Porque en material y métodos yo explico cómo he hecho el trabajo. Cuando lo redactéis tenéis que tener en la cabeza que material y métodos lo que tiene que transmitir es, si alguien quisiese repetir mi estudio, que tenga los datos suficientes para hacerlo y que así le salgan los mismos resultados. Tengo que definir cuál ha sido mi población, qué ha sido lo que le he hecho a esa población y cómo he analizado los datos
para que llegue al mismo resultado. Entonces, primero tengo que redactar material y métodos, llego a entender lo que le he hecho a mis pacientes, esto es súper importante en el caso del trabajo de fin de grado, que ya os digo que al principio cuesta un poco, y después elaboro los resultados, en los que digo, bueno, pues he comparado esto y lo otro, me ha salido este resultado y ahora me voy a debatir a ver qué han publicado otros que han estudiado este mismo tema y elaboro la discusión. Una vez tengo hecha la discusión, me voy a la introducción. ¿Por qué redacto lo penúltimo, la introducción? Porque yo en la introducción, lo que una vez sé todo lo que me ha salido en el trabajo, sé todo lo que han publicado los anteriores, lo que voy a hacer es venderme. Voy a decir, esto se necesitaba en la ciencia, he llegado yo, he hecho mi trabajo y fijaos lo que me va a salir a continuación. Y ahí ya el lector sigue leyendo material y método, resultados y discusión. Es por eso que se redacta en este orden. Y por último, el resumen, el título, que en vuestro caso generalmente ya lo tendréis de antes porque habréis tenido que preinscribir el trabajo de fin de grado para presentarlo, pero bueno, esto da un poquito más igual, índice y bibliografía. El abstract, como decía, cambiamos un poco el chip, es lo que vamos a escribir lo último, pero aparece lo primero. Entonces, para que entendáis un poco el motivo de esto y por qué el abstract se redacta lo último, pues vamos a verlo ahora. Los apartados del abstract son 4: objetivo, material y métodos, resultados y conclusiones. Fijaos porque normalmente hay un límite de palabras, suele ser unas 250, 350, esto dependerá de las normas de vuestra universidad. Y va a acabar el abstract con las palabras clave. En el objetivo, ¿qué tenemos que poner sí o sí? ¿Qué, cómo y con qué? ¿En qué población y cuándo? Que a mí, no sé a vosotros, pero esto me recuerda a las WH questions del inglés, salvo si quitamos el why, el por qué, que es lo que explicaríamos en la introducción. Entonces, os he puesto esta diapositiva, que sé que es un poco fea, para que podáis hacer una captura de pantalla y guardarla, porque para que recordéis qué es lo que tiene que incluir cada una de estas WH questions y no se os olvide ponerlas en vuestros objetivos. Primera pregunta, ¿qué? ¿Qué estoy haciendo en mi estudio? Para esto voy a utilizar los que se llaman verbos fuertes y estos verbos los voy a expresar en infinitivo. Voy a comparar, establecer, describir, analizar, estudiar. Son verbos con contundencia. A continuación tengo que decir qué, voy a describir qué. Bueno, pues ese es el objeto de estudio. Los valores analíticos, la eficacia, calidad de vida, prevalencia, mejoría en datos analíticos, medidas, lo que sea. Segunda pregunta, ¿cómo o con qué? Con esto voy a expresar de forma muy breve, cómo he analizado la variable de estudio o cómo he elegido los datos. Por ejemplo, sería, voy a describir los valores analíticos medidos con el aparato no sé cuántos. Voy a establecer la eficacia de no sé cuantitos monitorizando no sé qué otra cosa, ¿vale? Incluyendo qué, cómo y con qué, en qué población, que tengo que decir de dónde he sacado mi muestra, pues pacientes con insuficiencia cardíaca versus sujetos sanos, población pediátrica en Madrid, en Europa, en el mundo. ¿Cuándo? El cuándo no siempre lo voy a tener que incluir porque hay veces que no es relevante para el estudio, pero va a haber veces que sea muy importante porque nuestra población tenga unas características concretas o porque compare dos momentos del tiempo o porque haga un estudio prospectivo a lo largo de los años. Entonces, pues de 2013 a 2020, durante 7 años, tras la implementación de X medida, lo que sea. Entonces, por ejemplo, si yo quisiese redactar un trabajo de fin de grado con los resultados que habéis tenido en vuestro TFG en años anteriores y a partir de este año que habéis visto el webinar, ¿qué pondría en objetivos? Pues mi objetivo es comparar las calificaciones registradas en la web de vuestra universidad de los alumnos de cuarto a sexto curso de medicina de la universidad no sé cuántitas, antes y después de que los alumnos hayan visto el webinar de AMIR. Con esto, alguien que quisiese reproducir el estudio va a tener clarísimo de dónde he sacado la población, qué les he hecho, qué variables he estudiado, qué es lo que pretendemos con el objetivo, que se llegue a entender, pues propiamente dicho, por qué he hecho el estudio y qué quiero encontrar con él. Segundo apartado del abstract, material y métodos. Igual que decía que el objetivo se redacta en infinitivo, material y métodos lo redacto en pasado porque es lo que hice. Cuando hice el estudio, lo que hice. Tenemos que decir qué tipo de estudio estamos haciendo, si es un estudio transversal de casos y controles, analítico, descriptivo, un estudio experimental, lo que sea, que el tipo que sea,
Vamos a definir las características de la muestra. Os pongo en cursiva el tema del tamaño porque hay quien lo incluye en el apartado de resultados, pero al margen del tamaño sí que tenéis que decir cuál es el objeto de estudio, porque va a haber quienes hagáis un estudio con personas sanas o con patologías, va a haber quienes lo hagáis en animales, en células, en reactivos, en moléculas, en valores analíticos, lo que sea. ¿Y de dónde procede la muestra? Pues, por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio en pacientes de mi hospital, de mi servicio de oftalmología, pues diría, se incluyeron 40 pacientes de glaucoma que estaban en seguimiento en consultas de oftalmología del Hospital Clínico San Carlos, que es mi hospital. Pues ya está. Métodos. ¿Qué se le ha hecho a los pacientes o a los objetos de estudio? ¿Qué se ha medido? ¿En qué orden? ¿Cómo? Esto es lo que va a variar un poquito más en función del estudio que hagáis cada uno. Por ejemplo, va a haber estudios en los que sea muy importante especificar que primero habéis hecho una prueba y después habéis hecho otra, o que primero se les dio un reactivo y luego se les dio otra, o que dividisteis las muestras en dos grupos para que unos recibiesen el fármaco A y otros recibiesen el fármaco B. Esto es lo que vais a tener que definir en función de en qué consista el estudio de cada uno, que quizás sea la parte más complicada. Tendréis que decir cuáles han sido las variables recogidas. Y por último, va a haber quienes tengáis que incluir dos apartados que serán sobre temas éticos y sobre temas de estadística. En cuanto al apartado de resultados, pues lo mismo, tiempo verbal pasado, y vamos a hablar así de forma general de las características de la muestra. Vamos a hacer un resumen de las características demográficas que generalmente se suele empezar con, se incluyeron 40 pacientes diagnosticados de glaucoma y 40 sujetos sanos. La edad media fue de 50 años con una desviación estándar de 3 años y el porcentaje de hombres versus mujeres fue 45 versus 55 años, o sea, versus 55%, perdonad. Y a partir de ahí, una vez habéis situado un poquito cuáles son las características de la población, ya empezáis con las variables que habéis medido. Por ejemplo, en un estudio sobre hipertensión arterial podéis empezar diciendo que la tensión arterial media de vuestra población era de 135/85, lo que sea. Y por último, terminaríais esa parte de los resultados con lo que habéis analizado vosotros, con las comparaciones, correlaciones, análisis de la diferencia entre el momento 1 y el momento 2, lo que sea. Y aquí también podéis incluir el apartado de estadística en el que digáis, por ejemplo, se asumió un nivel de significación, perdonad, de 0,05 para que las variables fuesen estadísticamente significativas. Hay veces, insisto, que esto no es necesario incluirlo en el abstract, pues porque ya se entiende, perdonadme que se me ha ampliado esto, se comprende que va a ser así. Cerramos el abstract con un apartado de conclusiones en el que os vais a tener que vender. ¿Cómo solemos hacer las conclusiones? Pues, por ejemplo, si os pongo mi ejemplo del caso del glaucoma, el glaucoma es una enfermedad muy importante, a veces es difícil diagnosticarla, pero he hecho un estudio en el que he encontrado un método diagnóstico que es estupendísimo y debería utilizarse en la práctica clínica. ¿Vale? ¿Por qué lo hago? Muy cortito. ¿Por qué lo hago? ¿Qué he obtenido los resultados y por qué esto es importante para la ciencia? ¿Qué estamos aportando nosotros con nuestro estudio a la ciencia? Y por último, después del abstract, ponemos las palabras clave. Las palabras clave, que también a veces nos cuesta un poco encontrarlas, es súper sencillo y no os tenéis que preocupar lo más mínimo. Si vuestro trabajo es sobre hipertensión arterial, una palabra clave será hipertensión arterial. Si en ese trabajo estáis comparando fármacos antihipertensivos, pues tendréis que poner el nombre de esos fármacos. O si, por ejemplo, en mi caso, si es de glaucoma, pues tendré que poner glaucoma. Si es en niños, otra palabra clave será niños. ¿Qué busco con las palabras clave? Que cuando otro haga la búsqueda bibliográfica en PubMed o en la base que sea, en la base de datos que sea, le aparezca mi artículo porque aparezca identificado con estas palabras. Esto es súper sencillo y con eso no os preocupéis porque no vais a tener ningún problema seguro. Tenemos redactado, bueno, hemos leído el abstract porque todavía no lo tenemos redactado porque recordad que es lo último. Y ahora vamos con la introducción. Otra de las claves que os voy a dar es que cuando redactéis la introducción tenéis que tener en cuenta que siempre vais a ir de lo más general a lo más concreto. ¿Qué significa esto? Que vais a empezar hablando de cuál es el problema de vuestro estudio, que generalmente si hacéis un estudio clínico va a ser definir la patología. El glaucoma es una enfermedad muy importante que consiste en un daño del nervio óptico, es muy prevalente y además a veces es muy difícil de tratar y la gente se puede llegar a quedar ciega. Fenomenal. Segunda pregunta, ¿cuál es la importancia del problema y qué cuestiones están aún por resolver?
Aquí empezamos a introducir por qué estamos haciendo nuestro estudio. Si es un estudio sobre seguimiento de los pacientes, nos centraremos en eso. Si es un estudio sobre tratamiento, nos centraremos en decir qué tratamientos hay disponibles actualmente, qué resultados se obtienen con esos tratamientos y qué problema plantean esos tratamientos, porque si fuesen tratamientos perfectos, nosotros no estaríamos haciendo el estudio. Entonces es, pues eso, hablar de la dificultad diagnóstica, de las alternativas de tratamiento, del elevado coste, de calidad de vida, de lo que sea vuestro trabajo. Y por último, ¿a qué cuestión responde el trabajo? Antes de haber presentado, por supuesto, ningún tipo de resultados. Pues ¿qué solución propongo? ¿Qué alternativa? Pues decir, tengo una nueva técnica de imagen que podría ayudar en esta patología, sin meteros en si los resultados van a ser buenos o malos, porque todavía no lo sabéis, porque todavía no habéis llegado a material y métodos y a los resultados. Entonces, vamos ya con material y métodos. Material y métodos, recordad que es lo primero que vais a redactar una vez que tenéis las tablas y los gráficos que os han dado de estadística. El material y métodos, como os decía, es contarle a los demás mi plan de acción, cómo he llegado a hacer ese estudio. Entonces, tiene que llegar a entender el lector todos los pasos del proceso de elaborar mi trabajo. Lo primero va a ser explicar qué tipo de estudio es, el diseño del estudio, lo que decíamos en el abstract. Pues si es un estudio descriptivo, si es un estudio experimental, una revisión bibliográfica, lo que sea. En segundo lugar, las características de la muestra. Si han sido personas, animales, sanos, enfermos, moléculas, valores analíticos. Si son valores analíticos, ¿cuáles son los puntos de corte? Voy a tener que hablar de los criterios de inclusión y de exclusión, de por qué estos pacientes han entrado y estos pacientes se han quedado fuera, para que si otra persona repite el estudio, le salgan los mismos resultados. Si yo excluyo a personas mayores de 65 años, lo tengo que especificar para que el que venga detrás y quiera hacer el mismo estudio sepa que yo he excluido a esos pacientes y no se vean sus resultados artefactados por la edad. Si ha habido algún tipo de aleatorización, por ejemplo, en los estudios de oftalmología, ojo derecho, ojo izquierdo, o en los estudios de fármacos, fármaco A, fármaco B, o fármaco A, placebo. Si ha habido algún tipo de aleatorización, tengo que explicar cómo he aleatorizado a los pacientes. Voy a tener que explicar cómo he medido las variables que he estudiado en mi estudio. Si son variables un poco complejas, tendré que explicar en qué consiste la variable, cuáles son los aparatos que he utilizado para medirlas, los puntos de corte si no lo hemos explicado anteriormente, etcétera, etcétera. Toda la información que necesite el lector para entender qué he analizado en mi trabajo. En quinto lugar, cálculo del tamaño muestral, que esto para hacerlo es tan sencillo como buscar artículos similares y ver cuántos pacientes o cuántos sujetos o cuántos ratones tenían incluidos, porque asumo que si fulanito de tal ha hecho un estudio con 30 sanos y 30 enfermos y le ha salido estadísticamente significativo, si yo hago un estudio similar con 30 sanos y 30 enfermos, mi estudio seguramente saldrá también estadísticamente significativo. Y esto me sirve para justificar mi tamaño muestral. Y por último, tema de estadística, pues decir con qué programa, que generalmente suele ser SPSS, qué test he utilizado para expresar las variables cualitativas y cuantitativas y pues todo lo que hagáis aparte, pues aquí tiene que ir también. Y ya por último, habrá estudios en los que, como os decía, tendréis que incluir un apartado sobre bioética, para lo cual os recomiendo que busquéis un pelín de información sobre la Declaración de Helsinki, que es a lo que solemos referirnos cuando hablamos de temas de bioética o de ética en los trabajos científicos de medicina. Ya hemos hecho material y métodos y nos vamos a ir a los resultados. Clave súper importante de los resultados. De las cosas que más se critican cuando alguien corrige un trabajo científico es que cuando expresamos los resultados muchas veces metemos datos subjetivos y decimos, ay, qué bonito lo que me ha salido en mi trabajo. Y eso no se puede hacer. Solamente se pueden dar datos objetivos. El fármaco A ha demostrado superioridad frente al fármaco B. Pero no puedo decir esto seguramente sea porque el fármaco A es mucho mejor que el fármaco B, porque eso ya es un juicio de valor, algo que yo estoy asumiendo. Entonces, solo datos objetivos para que no os lo critiquen. Las tablas y gráficas las hemos hecho al principio, pero para hablar un poquito más de las tablas y gráficas os he traído aquí una serie de tablas de 3 artículos que podéis consultar en PubMed. Os he puesto aquí la bibliografía para que no haya ningún problema con temas de propiedad intelectual y bueno, un poquito para que veáis
¿Cómo es una tabla bien hecha? Todas las tablas van a tener su título. Tiene que poner el número de tabla que es, tabla 1, tabla 2, tabla 3, la que sea, y pues a qué se refiere esa tabla. En este caso sería lo ideal, nuestra primera tabla en la que definimos las características de nuestra población. Fijaos cómo, bueno, pues es una tabla normal y corriente, pero en la parte de abajo nos están poniendo todas las siglas, todos los acrónimos a qué corresponden. Esto es súper importante que lo hagáis con todas vuestras tablas, porque si yo veo de nuevas esta tabla y no sé de qué va el artículo, no sé qué es do. Y para eso tiene que estar en el pie de tabla. Además, para cada variable tenéis que poner al lado cuál es la unidad de medida que estáis utilizando. Edad, años. Duración de la diabetes, años. Hemoglobina glicada, tanto por ciento. Índice de masa corporal, kilogramo metro cuadrado. Tenéis que ponerlo para que el lector sepa en qué unidades lo estáis expresando. Y además tenéis que poner cómo estáis presentando los datos a nivel estadístico. Fijaos que aquí pone todos los valores se presentan como su media y su desviación estándar, o como n, que sería número de pacientes y tanto por ciento. Entonces, si yo me vengo a esta tabla y miro la parte de abajo, simplemente con esto sé decir que la edad media de la población utilizada en este estudio para el primer grupo era de 57,8 años con una desviación estándar de 9,7 años y que tenían mayores de 65 años 156 pacientes que representaron un 25,5% del total de la muestra y mayores de 75 años solamente 20 pacientes que representaban un 3,3% de la muestra. Fijaos cómo esto lo podéis hacer con toda la tabla y eso es porque es una tabla que está muy bien estructurada. Como os decía, todas las siglas además tienen que aparecer traducidas entre comillas en la parte de abajo. Aquí tenemos otro ejemplo de otro artículo de la que podría ser nuestra tabla 2, en la que hablamos ya de las variables que nosotros hemos analizado. Fijaos, lo mismo, tabla 2, título de la tabla, y muy importante porque aquí ya empiezan a aparecer las P's de significación estadística. La significación estadística, en este caso, generalmente vamos a asumir un error alfa menor de 0,05 y esto tiene que aparecer representado siempre en nuestras tablas. Cuando tengáis valores, por ejemplo, de 0,000, no lo expresamos como tal, como lo acabo de decir, sino que siempre vamos a poner menor de 0,001, porque es así como se suele poner para no poner ceros completos. Y igualmente pues ponemos como el valor que hemos asumido de P, de significación estadística, y pues los datos que necesitemos para que se interprete la tabla. Estas dos tablas son más o menos resumidas y con poquito pie de tabla, pero es igualmente válido si necesitáis poner un pie de gráfico tan grande como este. En el pie de tabla, en el pie de gráfico hay que incluir toda la información que creáis necesaria para que alguien llegue a entender vuestro gráfico. Elaborar un gráfico de estos supone muchísimo trabajo y es importante que sepáis llegar a transmitir esa información porque realmente se va a apreciar muchísimo si se entiende de verdad. Si no, va a ser un trabajo que os vais a pegar para que nadie llegue a entender vuestros resultados. Entonces, en el apartado de resultados, como decíamos, solo ponemos datos objetivos, las tablas ya las teníamos hechas del principio y podemos empezar con una frase, con un pequeño párrafo, resumiendo un poquito cuáles son los resultados que nos han salido, insisto, sin juicios de valor. Los resultados del presente estudio demuestran superioridad del fármaco A frente al fármaco B. Punto. Y ya empezáis. La edad media de la muestra fue de 54 años, tantos hombres, tantas mujeres. Las características demográficas aparecen resumidas en la tabla 1. En cuanto a las características demográficas, tampoco hace falta que pongáis absolutamente todo redactado en el apartado de resultados, porque para eso tenéis la tabla, o sea, no hace falta duplicar la información. Solo tenéis que poner unos pequeños datos, unos pocos datos que definan vuestra población, que definan vuestra muestra, y luego a continuación aquello que sea relevante para el resultado del estudio, porque normalmente vais a analizar muchísimas más cosas de lo que luego de verdad afecta a vuestros resultados. Entonces, eso, habláis de las características clínicas o demográficas y luego ya pues los resultados en sí. Y ya nos vamos a la discusión, que yo creo que es la parte que más nos suele costar, seamos estudiantes, no seamos estudiantes, sin ninguna duda. Igual que decía que en la introducción íbamos de lo más general a lo más concreto, en la discusión vamos a ir de lo más concreto a lo más general. ¿Por qué? Porque vamos a empezar contando qué me ha salido a mí en mis resultados. Una vez digo lo que me ha salido, voy a decir qué dicen artículos de otras personas que han hecho un estudio muy parecido al mío.
fulanito de tal, que ha analizado exactamente los mismos pacientes con la misma enfermedad, con la misma edad media, ha tenido estos resultados. ¿Se parecen a los míos? ¿Sí o no? Si se parecen a los míos, estupendo. Los resultados de fulanito de tal van a favor de lo que hemos obtenido nosotros en nuestro estudio. ¿Que van en contra? Decimos que van en contra y buscamos una posible explicación a por qué son diferentes sus resultados y los míos. Una vez ya hemos hablado de los estudios más parecidos, el siguiente paso es hablar de estudios que son un poco más diferentes, pero que van sobre la misma materia o sobre el mismo fármaco o el mismo fármaco pero en otra población. Es decir, que sean muy similares, pero ya no tanto como para que sean perfectamente comparables con mi estudio. Vamos a acabar poniendo las limitaciones del estudio, que esto generalmente suelen ser, tenéis que hablar de tamaño muestral, porque normalmente todo el mundo dice que el tamaño de la muestra de su estudio es relativamente pequeño. Tenéis que hablar de raza si solo lo habéis hecho en población caucásica, porque los resultados no van a ser extrapolables a todas las demás poblaciones. Tenéis que hablar de limitaciones económicas, de limitaciones de acceso a la sanidad si fuese en un sistema diferente al nuestro o si lo habéis hecho en el marco de una sanidad privada, pues cada uno las que tenga. Y luego tenéis que poner las implicaciones futuras, que también es otra vez un poco venderse y decir pues por qué es importante en la práctica clínica incorporar vuestro fármaco o incorporar vuestra técnica de imagen o, yo qué sé, tener en cuenta vuestro criterio diagnóstico nuevo, lo que sea. Y porque es importante para la investigación y justificar que hacen falta más trabajos, que con esto también veréis que acaban todos los trabajos diciendo son necesarios estudios prospectivos con mayor tamaño muestral para demostrar no sé qué. Entonces esto también lo tenéis que decir para que no os puedan criticar que a vuestro estudio le faltan cosas que siempre le van a faltar. Y ya cerráis el trabajo con el apartado de conclusiones, que pues es un poquito lo que hemos comentado, decir por qué es importante estudiar lo que habéis estudiado y por qué son importantes vuestros resultados sin duplicar demasiado lo que habéis ido diciendo durante toda la discusión. Y la discusión sabéis que conlleva hacer una búsqueda bibliográfica, que es lo que nos trae a todos de cabeza. De forma muy somera, porque creo que es algo que escapa un poco al objetivo de este webinar, os he puesto algunas claves sobre cómo hacer la búsqueda en PubMed. Muchos habréis ido haciendo trabajos a lo largo de la carrera, como os decía, en las que el profesor os pide que hagáis el trabajo, os da la bibliografía en la que os tenéis que basar y os corrige el trabajo. Pero en este caso no va a ser así. Entonces, los buscadores o uno de los buscadores más útiles y mejores para que elaboréis vuestra discusión es PubMed, ¿vale? No busquéis en Google así al azar porque os van a salir artículos que quizás no sean del todo fiables. Todo en PubMed. Ya sabéis que en PubMed la búsqueda hay que hacerla en inglés, buscando esas palabras clave que hayáis puesto en vuestro propio estudio para que os salgan los artículos lo más similares posibles. Y os introduzco el concepto de términos MES, que seguramente muchos de vosotros esto no lo hayáis oído durante la carrera en ningún momento. Accediendo a PubMed, si pincháis en el link este de aquí arriba, hay una opción a la izquierda que pone MES. ¿Qué son los términos MES? Os pongo un ejemplo. Yo puedo tener pacientes hipertensos o puedo buscar por hipertensión. Busque, como son, digamos que no son sinónimos, pero son palabras muy similares, pero ya si hago la búsqueda por alguna de esas palabras, me pueden estar dejando de aparecer algunos artículos al respecto. Los términos MES lo que hacen es que unifican todos esos sinónimos que pueda haber para una misma patología para hacer la búsqueda bibliográfica. Y de esta manera nos aseguramos que no estamos perdiendo información por ninguna parte. El uso de and, or not, perdonadme. Cuando yo quiera buscar, por ejemplo, si quiero hacer un trabajo de glaucoma y en el embarazo, voy a buscar glaucoma and embarazo para que me salgan resultados que sí o sí incluyan las dos palabras. Si me da igual hacerlo de glaucoma o me da igual hacerlo de embarazo, porque me da igual ser ginecóloga o oftalmóloga, voy a poner glaucoma o embarazo. Y si lo quiero hacer de glaucoma, pero no quiero que me salga bajo ningún concepto, ninguna información sobre embarazo, voy a poner glaucoma, not embarazo, ¿vale? Todo en inglés, por supuesto. Para buscar palabras que sí o sí queremos que se haga la búsqueda junta. Por ejemplo, abdomen agudo.
Yo no quiero que el buscador filtre todas aquellas publicaciones en las que aparezca la palabra agudo y en las que aparezca la palabra abdomen. Quiero que me busque abdomen agudo. Pues en ese caso pongo comillas, abro comillas, abdomen agudo, cierro comillas, y así la búsqueda se me va a hacer para el grupo de palabras. Y por último, para aquellas palabras, como os decía antes, de hipertensión e hipertensos, que no tienen la misma terminación, pero sí la misma raíz y que representan el mismo concepto, puedo ponerles un asterisco al final para que la búsqueda incluya tanto unas como otras, ¿vale? En el caso de hipertensión, pues sería hiper con la T y luego el asterisco para que me busque hipertensivo, hipertensión, hipertenso, todas las palabras que empiecen por hiper. Y luego, como clave también, hice incluyendo las referencias al redactar. También a lo largo de la carrera muchas veces nos piden que los trabajos lleven bibliografía, pero les sirve con que la bibliografía aparezca al final sin que referenciemos exactamente de dónde hemos sacado cada parte de nuestra discusión o de nuestra redacción. En el trabajo de fin de grado, cada argumento que deis tiene que ir con su referencia bibliográfica y lo más sencillo es ir incluyéndolas a medida que vais redactando el trabajo. Para esto, dos cosas. Tenéis que comprobar la nomenclatura en la que vuestra universidad os está pidiendo que expreséis la bibliografía. Generalmente lo van a pedir con las normas de Vancouver. Esto no os preocupéis porque aparece todo especificado seguramente en las normas de vuestra universidad, pero bueno, hay infinidad de nomenclaturas. Os he puesto aquí un ejemplo, pues AMA, APA, MLA, MLM, 18.000. Entonces tenéis dos formas de hacerlo. Mendeley a mí me parece la clave universal para hacer una bibliografía. Yo esto lo he descubierto hace poco, ojalá lo hubiese sabido para hacer mi trabajo de fin de grado. Es una aplicación en la que a medida que vais haciendo la búsqueda bibliográfica en PubMed, tenéis la opción de darle a guardar esa referencia en vuestro ordenador. Y a medida que vais escribiendo en Word, según ponéis una frase, podéis darle a insertar referencia de Mendeley y os aparece vinculada esa frase a esa referencia. Una vez terminéis de escribir el trabajo, hay una opción que es insertar bibliografía y os aparece toda la bibliografía en el formato que queráis, súper rápido y súper bien hecha. Entonces, os recomiendo que la descarguéis. Hay vídeos literalmente de 5 minutos en YouTube sobre cómo se utiliza Mendeley y os va a ahorrar muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo y muchísimo tiempo en poner bonita la bibliografía. Y otra opción para los que no seáis tan modernos es que sepáis que en PubMed, a la derecha, hay un botón para citar en el que nos sale, pues nos da distintas opciones de formato de bibliografía y nos sale pues cómo quedaría la referencia bibliográfica. Y simplemente es copiar y pegar, pero luego tendríais que revisar cita por cita para aseguraros de que está cumpliendo con las normas que os exige vuestra universidad en cuanto a nomenclatura. Y ya una vez que habéis hecho todo el trabajo, ya lo tenéis redactado, lo tenéis precioso, precioso, llega el momento de la defensa. Para la defensa, como os decía antes, en mi tribunal, insisto, trabajo de fin de grado de glaucoma congénito primario, estaba un anestesista, una neumóloga y un epidemiólogo. Como podéis imaginar, tenían la misma idea que yo antes de haber empezado a hacer el trabajo de fin de grado, o sea, ninguna. ¿Cosas que me pueden criticar? Pues lo más fácilmente criticable es que te hayas pasado de tiempo. Y es muy triste ver cómo paran a alguien y le dicen hasta aquí, te has pasado del tiempo, no puedes seguir. Y por eso le bajan la nota. Es una tontería, leeros bien las normas, porque normalmente son 10-12 minutos lo que dejan para exponer el TFG, da tiempo de sobra, sea cual sea el trabajo, y es muy importante porque es lo que os van a criticar, que es sobre lo que van a saber. Practicad al menos la presentación una vez con vuestro tutor o vuestra tutora, porque se va a dar cuenta de errores o errores de concepto que tengáis y además os puede ayudar a plantearos qué preguntas me puede hacer el tribunal. Esto parece una tontería, pero insisto, muchas veces el tribunal no sabe realmente de qué va vuestro TFG. Hay veces que tristemente solo se han leído el abstract o el resumen inicial y las preguntas que os van a hacer generalmente son preguntas muy básicas de pues ¿por qué has incluido 30 pacientes y no 50? ¿O qué te parecen los resultados del estudio? Pues algo así. Entonces es muy útil que vosotros os preparéis estas preguntas con una pequeña explicación, una pequeña definición al principio para quedar bien y para que luzca y parezca que habéis trabajado, que lo habéis hecho, pero bueno, para que luzca el trabajo que habéis hecho.
Y luego, por último, que vayáis poniendo la bibliografía por diapositivas, como he ido haciendo yo, en la parte inferior, porque yo creo que, vamos, queda mejor en las presentaciones que si la ponéis al final. Entonces, ya una vez que habéis hecho esto, ya solo os queda esperar los aplausos y vuestra matrícula de honor al haber terminado de presentar vuestro trabajo. Ya para terminar, ideas para llevar a casa, pues un poco las claves que tenéis que me gustaría que os quedaseis con ellas después de este webinar, es que tenéis que elegir muy bien a vuestro tutor o vuestra tutora. Tenéis que revisar súper bien las normas de la universidad, tanto por tema de plazos como por temas de formato, extensión, tipo de trabajo que aceptan, etcétera. Predefinid todas las variables antes de empezar a hacer la base de datos y codificadlas para no tener que hacerlo 2 o 3 veces, que esto lleva muchísimo tiempo y es súper desagradecido. A la hora de escribir, acordaos que aunque lo leemos en un orden, lo vamos a escribir en un orden diferente porque es más lógico y nos resulta mucho más fácil. Y os recomiendo que vayáis elaborando la bibliografía a medida que redactáis el trabajo para recordar con qué corresponde pues, cada referencia bibliográfica. Y ya por último, lo que os decía, para luciros y quedar como los que más sabéis de vuestro TFG, pues prepararos de antemano también alguna pregunta que os puedan hacer en la defensa del trabajo. Ya con esto termina aquí el webinar. Daros otra vez las gracias a todos los que os habéis conectado. Me estaban preguntando por el chat si queda grabado y sí que va a quedar grabado. Y bueno, ahora nos quedan creo que 10-15 minutillos, o sea que las dudas que tengáis pues me decís y lo vamos hablando. Y si no tenéis dudas, pues nada. Gracias a vosotros, chicos. Se va a subir el vídeo para que lo tengáis disponible y lo podáis consultar. Las diapositivas estamos pensando si subirlas o no, sobre todo porque yo creo que sin la explicación pierden un poco el contenido. Pero bueno, si alguno tiene mucho interés en tener las diapositivas, pues que nos escribáis y se las pasamos sin problema. Vale. Me preguntan si las referencias bibliográficas de la introducción se ponen igual que las de la discusión. Pues sí, o sea, siempre que vais poniendo referencias bibliográficas tienen que ir en orden. Y lo que suelen pedir, o sea, suelen pedir o dos formas, o bien que aparezcan por orden alfabético, que suele ser por el apellido de los autores, o bien que aparezcan de acuerdo con el orden en el que las has ido citando a lo largo del manuscrito. En el primer momento en el que aparece una referencia, tú pones el 1, sea la introducción, sea la discusión, o sea lo que sea. Todo en orden. Muy bien. Me preguntan sobre los trabajos de revisión bibliográfica. Esto, como decía, no me he centrado tanto en ello porque hay muchas universidades que no los admiten como tipo de trabajo que aceptan. Entonces, como la mayoría son clínicos, por eso me he centrado en ellos. Para los trabajos de revisión bibliográfica, yo os recomendaría, antes de empezar con nada, ver algún curso, algún vídeo, algún tutorial sobre cómo se hace bien una búsqueda bibliográfica y con los criterios que tengáis que poner. En los trabajos de revisión bibliográfica es muy importante en la parte de material y métodos que expliquéis bien los criterios de inclusión y de exclusión de los trabajos que habéis incluido, precisamente porque un trabajo de revisión bibliográfica es fácil de repetir y si todo el mundo hace la misma búsqueda le tienen que salir sí o sí los mismos trabajos. Entonces, para que se entienda bien cuáles habéis, qué trabajos habéis elegido. Y luego, en cuanto a la discusión, pues es ir exponiendo los resultados de unos y de otros. Me preguntan en qué rango de tiempo se puede tener hecho un trabajo de fin de grado. Pues esto depende mucho del tipo de trabajo que elijáis. Es un poquito lo que os decía antes. O sea, si hacéis un trabajo experimental va a ser más tiempo. Si hacéis un trabajo clínico, pues puede ser muy poquito tiempo. O sea, lo que menos se tarda, yo diría que a lo mejor es en revisar datos analíticos y que eso es elaborar la base de datos y hacer el estudio estadístico o pruebas complementarias que ya se hayan hecho previamente a los pacientes. Cuanto más tengáis que hacer vosotros, pues más vais a tardar. Pero bueno, lo que más se tarda es en redactarlo. Pero vamos, que yo creo que con las claves que os he ido dando ahorraréis un poquito más de tiempo. Pero sí que se tarda un poquillo porque ya os digo que hay que hablar con el estadístico, os lo tiene que corregir el tutor, o lo tiene que volver a corregir el tutor. Luego tenéis que practicar la presentación. Sí que se tarda, pero también sin perder el norte de que son 6 créditos y que hay cosas mucho más importantes o asignaturas mucho más importantes en la carrera
que una asignatura de 6 créditos como es el trabajo de fin de grado. A ver qué más cosas me preguntan. ¿Alguna web donde podamos consultar frases típicas para iniciar las frases a la hora de escribir artículos? Pues la verdad que no conozco ninguna frase en concreto, pero a mí me ayuda mucho, una vez que encuentro un trabajo que es muy similar al mío, ir guiándome por lo que han puesto. Obviamente no podéis copiar ninguna frase tal cual porque eso es plagio y además hay buscadores para detectarlo automáticamente y que, bueno, si algún día los mandáis a publicar, pues que os los echen para atrás, pero siempre se suelen utilizar las mismas. En el presente estudio, de acuerdo con fulanito de tal y colaboradores, no sé. Webs no conozco, hay muchísima información en internet, pero yo sí que cogería un artículo similar e ir copiando un poquito, ¿vale? O sea, copiando dentro de... con disimulo. ¿Los trabajos de revisiones bibliográficas son rápidos de hacer comparados con otros? Depende. Depende de la cantidad de información que haya publicada al respecto. Es lo que os decía antes, cuanto más concreto sea un tema, menos va a haber publicado y más fácil va a ser hacer una discusión. Si hacéis una revisión bibliográfica sobre insuficiencia cardíaca, pues os puede dar algo. Y desde luego va a ser mucho más lento que cualquier otro tipo de trabajo que hagáis, clínico o experimental o el que sea. Vale, me preguntan también sobre a la hora de la defensa, con los 10 minutos de presentación, cómo se dividen más o menos y qué apartados ocupan más o menos tiempo. Me parece súper buena pregunta. Yo creo que al estar defendiéndolo delante de gente que no conoce el tema, es súper importante la introducción para que se llegue a entender por qué estáis haciendo el trabajo. Por ejemplo, en mi caso, se tiene que entender muy bien qué es el glaucoma congénito primario, cuáles son las limitaciones que tenemos al explorar a estos pacientes que son niños y qué dificultades tenemos, o sea, cómo se mide la atención a estos niños y qué dificultades nos encontramos. Para una vez, a partir de eso, ya explicar todo lo demás. Depende mucho del trabajo y de lo raro que sea o lo general que sea. Pero yo creo que la introducción es muy importante para que se entienda y material y métodos también. Luego los resultados lo podéis explicar un poquito más rápido y la discusión lo más corto, porque al fin y al cabo es pues contar un poco lo que han hecho otros. Sí que tenéis que decir algo, pero tampoco perderos en hablar ahí 10 minutos de la discusión. Vale, ¿qué más cosas? En los trabajos que son un poco más subjetivos, ¿el esquema de la estructura es el mismo o deben hacerse otros aparatos? Perdón, otros apartados. Perdonad que estoy aquí leyendo la letra que está muy pequeña. Dicen, el mío, por ejemplo, es de medicina legal y forense. Pues eso otra vez depende de las normas de vuestra universidad. Hay universidades que dicen que sí o sí tienen que ser así y pues en este caso concreto la verdad que no te sé decir. Generalmente todos los artículos están estructurados en estos apartados y si has hecho una búsqueda bibliográfica, en material y métodos tendrás que poner cómo lo has hecho, en resultados qué es lo que has encontrado y luego la discusión. O sea que muy similar. ¿En un mes puede estar redactado el trabajo de fin de grado? Pues sí, por supuesto. También depende del tiempo que le dediquéis cada tarde. Si le dedicáis una hora a la semana, pues va a ser difícil, pero si estáis puestos a ello, sin problema. Pero también os recomiendo no dejarlo para el último momento, que luego vienen los agobios con los trabajos de fin de grado. Me preguntan también, ¿algún consejo para compaginar el tiempo de estudiar el MIR mientras tienes que ir empezando el TFG? Pues esta también es muy buena pregunta, es lo que os decía. Con el TFG no hay que perder el norte. Yo sé que es un trabajo que estresa muchísimo, que agobia un montón, que es una asignatura en un solo trabajo. Sé que agobia un montón, pero son 6 créditos. Y 6 créditos es muy poco en comparación con todos los créditos que tenéis en la carrera. Entonces no perdáis el norte. Un trabajo de fin de grado, pues hay que hacerlo poco a poco, hay que hacerlo con cariño, pues no sé, dedicarle, yo qué sé, una tarde a la semana durante 3, 4 meses como mucho y ya está. Y eso es perfectamente compaginable con los que tengáis asignaturas en sexto, con los que estéis estudiando o los que estéis en quinto y tengáis asignaturas y queréis, yo qué sé. Por supuesto, para estudiar el MIR sin ningún problema, tengáis o no asignaturas de la carrera, sin ningún problema. Consejo, pues eso, no perder el norte y seguir ahí a tope. A ver, yo pienso hacer una encuesta que medirá la percepción de estudiantes sobre la inteligencia artificial en la radiología. Creo que no será tan diferente como lo que explicaste. Pues mira, no, la verdad que no. Además puedes utilizar, esto ya como broma, como la parte del objetivo, pues lo que os he puesto, objetivo, comparar la percepción
sobre la inteligencia artificial en la radiología en los estudiantes de medicina de cuarto a sexto curso de la universidad de no sé cuántos. Perfecto. Vale, me pregunta por aquí qué tipo de TFG nos recomiendas porque es el más rápido y el más fácil de hacer entre todos. Es lo que os digo, si es un tema, o si vuestro tutor es una persona con lógica, cualquier tema va a estar bien. Los trabajos clínicos más rápidos generalmente que los experimentales y lo que os decía antes, pues un poco que sea revisar bases de datos, revisar pruebas complementarias, revisar analíticas, algo que os lleve medianamente poco tiempo la recogida de datos, porque luego en redactar vais a tardar lo mismo, hayáis estado 200 tardes metiendo datos en la base de datos, hayáis estado una. Entonces, que cuando os planteen el trabajo no sea como una cantidad desmesurada de datos a meter. A ver qué más cosas me dicen. ¿Se puede empezar a redactar otros apartados sin material y métodos? Sí, se puede, sin ningún problema. Ya os digo, yo mi trabajo de fin de grado lo hice todo al revés a como os he dicho porque no sabía todas estas cosas. Yo esto lo he ido aprendiendo a lo largo que he ido avanzando en la residencia, pues he ido haciendo artículos y he ido viendo cómo se redacta un trabajo de verdad. Y esto yo os lo cuento porque creo que es súper útil y os va a ahorrar un montón de tiempo, pero por supuesto, si a alguien le genera una ansiedad horrible en tener que empezar por material y métodos, pues chico, que empiece por la discusión, que no pasa nada. Lo que pasa es que va a ser más difícil pues orientar todo bien desde el principio. ¿Lo podéis hacer? Sin ningún problema lo podéis hacer. Lo único que luego a lo mejor tenéis que cambiar un poquito la discusión o enfocar una cosa un poco diferente una vez la hayáis redactado, pero sin problema lo podéis hacer a vuestro gusto, vaya. ¿Qué más cosas? Yo no sabía que en el Departamento de Estadística del hospital nos analizaba los datos. ¿Esto es siempre así? Pues eso depende un poco del hospital de cada uno. Yo estudié en la Complu y en mi hospital sí que lo hacían. Pero si no, bien podéis pagar a alguien que os lo haga, si vosotros no os atrevéis, que normalmente uno no se atreve porque no sabe hacerlo, o preguntad. Y luego si no, en las facultades suelen tener un departamento también de estadística o de bioestadística o así, que también os pueden echar una mano. Entonces preguntad y tirad de todas las cuerdas que tengáis hasta que os puedan echar alguna mano, vaya. A ver, en PubMed estoy buscando artículos de los últimos 10 años, pero igual es mejor que sean más recientes. Pues eso depende. Si es sobre la insuficiencia cardíaca en general, quizás sea interesante buscar solo de los últimos 10 años. Si es sobre, no sé, una enfermedad rara o sobre una técnica quirúrgica que lleve haciéndose 50 años, pues igual es interesante que se incluyan todos. Y si es una técnica o un tratamiento que haya cambiado mucho en los últimos años, pues quizás sí que sea interesante reducirlo a 5, por ejemplo. Depende un poquito de la cantidad de información que encontréis y de lo desactualizada o actualizada que está en la bibliografía de hace 10 años. Vale, a ver qué más cosas. ¿Hasta cuándo tienes que estar incluyendo estudios similares en el artículo para que no quede desactualizado? Rollo hasta la semana de entregarlo o unos meses antes. Unos meses antes. La ciencia no va tan rápido, por eso no os agobiéis. ¿Y los datos analíticos se analizan siempre con una P menor de 0,05? No entiendo por qué has dicho lo de la P menor de 0,01. Vale. Generalmente ponemos una P menor de 0,05, que eso es lo que asumimos como estadísticamente significativo. Lo que digo es que cuando hacemos una comparación estadística y nos sale que la P es de 0 redondo, la forma de expresarlo en los artículos por convenio no es poner 0,000, sino es poner menor de 0,001 o menor de 0,01 en función de los datos que estéis expresando. ¿Por qué se pone menor de 0,01? Para expresar que es lo más próximo a 0 sin llegar a ser 0 y siendo estadísticamente significativo. ¿Se podría poner menor de 0,05? Pues sí, pero se pone así. A ver, me preguntan, ¿no hay un conflicto ético con pagar a alguien con los datos al ser de pacientes? No. O sea, tú cuando mandas una base de datos a analizar, lo que haces es quitar cualquier dato que se pueda vincular al paciente. O sea, obviamente mantienes la edad y el sexo, pero mujeres de 59 años con la tensión en 140/90 hay millones en el mundo. Entonces, lo importante es que no se pueda llegar a vincular los datos que tú tienes en tu base de datos con ese paciente, pero no hay problema. Vale, me preguntan también cómo se puede vender una serie de casos. Las series de casos, cuidado, porque no siempre las aceptan como trabajo de fin de grado. Mira bien las normas de la universidad por si acaso, pero bueno, para venderla pues es un poquito explicar la singularidad de los casos que tú vas a presentar y decir que es una enfermedad rara, si lo es,
y que los hallazgos que has encontrado son especiales y que por eso los estás contando. Vale, ¿qué más cosas? Me preguntan si se queda grabada, sí. Y en caso afirmativo, ¿dónde la podré encontrar? Pues esto imagino que os mandarán un correo en los próximos días y queda grabada. Hay que esperar me parece que es un día o así, porque eso depende de informática, pero vamos, sí, en los próximos días lo tenéis disponibles. Y me preguntan cómo haces el cálculo del tamaño muestral en un ensayo clínico. Para esto hay también páginas web a las que podéis acceder en internet sin problema. Lo que pasa es que os piden muchísimos datos de qué queréis de error alfa, de error beta, cuánta desviación estándar tenéis en las variables así básicas. Es un poco complicado, pero ya os digo que está todo en internet. Pero, o sea, es que así hago de pronto, habría que ver sobre qué es el ensayo clínico, qué hay publicado previamente, un poquillo así. Vale, me pregunta por aquí. Mi tutor me dijo que enviara la literatura gris, pero no entiendo muy bien a lo que se refiere. Pues yo la verdad que tampoco entiendo bien a lo que se refiere. Imagino que serán artículos que no sean muy concretos sobre el tema que estés estudiando. Mm, la verdad que no lo sé, que te lo explique. Hay que exprimir al tutor, chicos. Bueno, yo creo que ya no quedan muchas más dudas. Última llamada para las últimas dudas de los rezagados. Y si no, ya lo dejamos aquí, que ya son las 7. Vale, me preguntan sobre las referencias bibliográficas, si hay que poner referencias en el trabajo casi a cada frase que colocas. No, lo puedes poner por párrafos. Y además hay muchas veces que los propios artículos a los que estás referenciando también han incluido otras referencias bibliográficas. Entonces, con poner una, pues chico, ya vale. O sea, tampoco, normalmente el límite de referencias que admiten en los trabajos de fin de grado son 30, creo. Más o menos. Habrá universidades que sean 5 o 15, perdón, y universidades que sean 40, pero no suelen admitir 100 referencias bibliográficas. Entonces, no, porque si no os volvéis locos. Que va, que va. Vale, a ver más cosas. En mi universidad piden, antes de poder comenzar a recopilar datos hospitalarios, que se mande el proyecto del trabajo. ¿Cómo hacerlo si al principio no tenemos mucha idea de cómo lo vamos a enfocar? Muy buena pregunta. Cuando hacemos estudios en la clínica, esto siempre tiene que pasar a un comité de ética, que imagino que es a lo que te refieres. Entonces, normalmente hay como una plantilla, que seguro que te la puede pasar tu tutor, con distintos apartados en los que tienes que poner pues, el título del trabajo, diseño, cuál es el promotor del estudio, investigador principal. Bueno, hay una serie de apartados que tú los vas rellenando. Y hay una parte que es la justificación, que es simplemente buscas un poco de bibliografía al respecto, pones la definición de la enfermedad, sobre lo que vaya tu trabajo, pues si es una prueba diagnóstica, en qué consiste esa prueba diagnóstica y por qué quieres hacer el trabajo. Y lo mandas. Y bueno, y en la parte final que tienes que hacer como un formato, o sea, un formulario del consentimiento informado tanto para pacientes como para controles y lo mandas al comité de ética. Con eso ellos te devuelven todas las correcciones, que la verdad que suelen ser bastantes, te critican el diseño del estudio, te critican el consentimiento informado, te lo critican todo, tú lo modificas y lo vuelves a mandar y ya con eso te suelen dar la aprobación. No suele ser muy complicado que te lo aprueben, ¿eh? Y si no sabes sobre qué va el tema del trabajo o el trabajo en sí, pues otra vez a por el tutor. O sea, al final los tutores, tened en cuenta que ellos, para el tema de oposiciones, para el tema de currículum, para todo, a ellos les reporta un beneficio que hagáis el trabajo de fin de grado con vosotros, o sea, que explotadlos, porque ellos también están sacando partido, entonces aprovechad de ellos, ¿vale? ¿Qué más cosas? Hay unas figuras y tablas estándares para representar los resultados que es interesante representar. No sé si entiendo muy bien la pregunta, pero lo estándar sería siempre incluir una tabla con las características de la población, que es lo que decía antes, de las características clínicas y demográficas, en las que incluyas, pues eso, todos los datos demográficos que tengas, edad, sexo, ¿qué más suele ser? Factores de riesgo cardiovascular asociados, básicamente eso. Y luego, como la media de lo que vas a medir, por ejemplo, tensión arterial, valores de glucemia, índice de masa corporal, lo que tengas. Y luego ya las tablas con los resultados en sí, que eso sí que va a depender completamente de qué hayáis hecho el trabajo. Vale, a ver.
Si haces un trabajo clínico, tienes que pasar el comité de ética. En teoría, si lo haces con datos de pacientes, sí. Sí. Más cosas. En las revisiones sistemáticas, si quieres referenciar otra revisión previa, con mencionarla basta. ¿O hay que mencionar de alguna manera los artículos a los que hace referencias a otra revisión? Vale, con mencionarla. Dices, en la revisión de fulanito de tal, sacaron tales conclusiones y ya está. Y ya si el otro, o si el que se lo lea quiere irse al artículo, pues que se lea el artículo original. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? A ver, perdonadme que estoy encima. Escribís y se van desplazando y ya lo que me falta. ¿Cómo se hace que un TFG sea lo más publicable posible? Pues todos los TFG son publicables, o la mayoría, salvo que no se estén ofreciendo un tema muy novedoso, casi todo se puede publicar. Va a haber sitios donde lo podáis publicar en revistas internacionales, algunos en revistas nacionales o que lo llevéis a algún congresito, lo que sea. Es un poco estructurarlo bien y mandarlo a las revistas y a ver si hay suerte. En función de la calidad que tenga el estudio, que generalmente suele ser según lo novedoso que sea y el tamaño muestral, pues será más fácil o más difícil que os lo publiquen. Pero también estoy mirando porque en las normas de muchas universidades, simplemente con mandarlo a una revista os suma puntos. Entonces, si el tribunal os pone un 8 y por haberlo mandado a la revista de no sé cuantitos os suma 2 puntos, pues chicos, hacedlo con tiempo, mandadlo con tiempo a la revista y así en el momento en el que os vayan a calificar, pues ya tenéis esos puntos extra. ¿Qué más cosas? ¿La bibliografía para el comité de ética basta que sea poco? Sí. Hay veces que con 2, 3 citas es suficiente. Es solo para que los del comité de ética, que no son ni oftalmólogos, ni neurólogos, ni endocrinólogos o del tema que lo vayáis a hacer, entiendan por qué queréis hacer el estudio. A veces algunos tutores te ofrecen TFGs que ya están bastante avanzados. ¿Esto es positivo? Sí, pero hay que ver por qué están avanzados. O sea, si es porque otro lo ha dejado antes, cuidado. Si es porque ellos están aprovechando, a lo mejor muchas veces ofrecen como parte de una tesis para que sea un poco más liviano el meter la recogida de datos, piden ayuda o cogen ayuda de los alumnos de trabajo de fin de grado y es un win-win porque aumentan el tamaño de la base de datos de la tesis y tú tienes tus datos para tu trabajo de fin de grado. A mí eso me parece estupendo, la verdad. Cuanto menos tiempo os lleve, muchísimo mejor. Vale. Me vuelven a preguntar por la revisión bibliográfica, por el apartado de material y métodos, que si sería explicar los criterios de búsqueda. Sí, básicamente es eso. ¿Vale? Pues nada, parece que ya se acaban las preguntas. No sé si tenéis algo más. Pues nada, yo creo que nada. Pues muchas gracias a vosotros, chicos. Espero que os haya gustado, que os sea útil. Y nada, cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estamos a vuestra disposición. Y mucha suerte, mucho ánimo, que todo pasa y el TFG pasa. Y seguro que lo hacéis todos fenomenal. Venga, hasta luego.